Bien, continuamos entonces analizando ahora la reproducción económica y nos vamos a encontrar con otro sociólogo que representa a esta percepción acerca del sistema escolar, que es Althusser. A mediados de 1970, él plantea que la escuela es en realidad un aparato ideológico del Estado, cuya función principal es la transmisión de la ideología dominante. En este sentido, hay una superestructura que es ideológica, es decir, aquellas instituciones que están encargadas de reproducir la ideología dominante, y ellas son los medios de comunicación, la iglesia, la escuela, los sindicatos, pero también la familia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cumplen el papel de distribuir y de contribuir a la reproducción de la dominación social. Entonces, todos los conocimientos se transmiten a través de esa superestructura ideológica. Manteniendo esta idea que tienen todos los teóricos de las teorías del conflicto, ¿sí?, o teorías estructuralistas, van a plantear la idea de una sociedad dividida en clases sociales, en las cuales la inculcación de la ideología se realiza en función de los intereses particulares de los sectores dominantes, de las burguesías, y que son las clases burguesas las que ocupan el papel privilegiado en la estructura productiva y en el aparato político, es decir, en el Estado, y por lo tanto son quienes determinan cuáles son los conocimientos que se van a transmitir en el sistema escolar. En ese sentido, la educación y la escolarización, en tanto aparato ideológico del Estado, cumple un papel fundamental en la inculcación de la ideología dominante. Y de esa manera se produce la reproducción económica. La educación no va a representar a la sociedad tal cual es, sino que en realidad las formas de concebirla que se van construyendo por parte de los sectores dominantes de acuerdo a sus intereses de clase. Entonces, esa concepción que es teórica, ¿sí?, posteriormente aparecen en Francia otros teóricos, otros sociólogos que, manteniendo esa concepción de Althusser, van a plasmar una concepción basada en esas teorías que se denomina la división del sistema escolar en dos redes o escuela dualista. Ellos demostraron, o intentaron demostrar, basados en sus investigaciones, que el sistema educativo, ellos lo hicieron en Francia, el sistema educativo francés, el sistema educativo se expresa en el sistema escolar organizado en dos redes. Entonces, analizan cómo ellos analizan cómo la escuela juega un rol importante en lo que se refiere a la reproducción estructural de la división del trabajo y de las clases sociales. Entonces, describen dos grandes redes dentro del sistema educativo como caminos posibles que los estudiantes siguen según pertenezcan a las diferentes clases sociales. De acuerdo con el circuito que sigan los estudiantes, los alumnos, va a ser su destino en el mundo de la producción. Ellos identifican dos redes, una red primaria profesional y una red secundaria superior. La red primaria profesional, donde concurren los hijos de los obreros y que forma parte del trabajo fabril y del trabajo manual, y una red secundaria superior que termina en el nivel universitario y forma parte de la ocupación de los niveles más altos de la estructura a la que concurren los hijos de la burguesía. Entonces, estas dos redes, esta división de este sistema escolar en dos grandes redes, está determinada por la división del trabajo manual y del trabajo intelectual. Define las carreras educativas que realizan los sujetos, por lo que va a explicar que las historias escolares están marcadas en función de las capacidades que manifiestan según la clase social,
no en función del esfuerzo. Nuevamente ponen en cuestión, ponen en tensión las teorías del capital humano, ¿sí? Y las teorías del funcionalismo tecnológico. Recordando que todo este conjunto de teorías del conflicto se denominan teorías estructuralistas, ¿sí? Estructuralistas en el sentido de que conciben a la sociedad dividida en clases sociales y una estructura, la sociedad como una estructura dividida en clases. Otros sociólogos que acompañan este pensamiento son también Bowles y Gintis. Ellos, alrededor de la década de 1980, refutan la tesis de los teóricos del capital humano nuevamente con lo que ellos denominan el principio de correspondencia. Dicen ellos que lejos de favorecer el desarrollo de los sujetos, el sistema educativo cumple un papel central en la reproducción de las condiciones desiguales de los estudiantes, marcado por las clases sociales. En este marco, van a realizar una importante crítica a los test de medición de la inteligencia y también a otro tipo de mecanismos que se utilizan en las escuelas y que en realidad contribuyen a legitimar diferencias sociales. Por ahí nosotros nos replanteamos y muchas veces en clase analizamos esto de cómo en las escuelas primarias se sigue clasificando en A, B y C. ¿Y por qué? Por casualidad o cómo es. Muchas veces en el A están los promedios más altos, en la división del B están los intermedios y si hay una división C están de alguna manera aparentemente los promedios siempre los más bajos. Entonces, bueno, eso uno si mira la realidad y lo hace con las anteojeras de estas concepciones, puede ir descubriendo elementos que van coincidiendo o no con estas concepciones teóricas. En esta descripción que ellos hacen, dicen ellos que existe un principio de correspondencia entre las relaciones sociales que rigen la interacción en el puesto de trabajo y las relaciones sociales que se establecen en la escuela. Por ejemplo, y que nosotros muchas veces analizamos y criticamos de la escuela, ¿sí? Como la conocemos hoy, esto de la cuestión de los horarios, la cuestión de respetar y entrar cuando toca el timbre, esto de cumplir las órdenes, el respeto a las jerarquías, estas cuestiones que vienen de muy antigua data, ya de la pedagogía tradicional, de la constitución de nuestros sistemas educativos nacionales, pero que más allá de que arrancan en 1880 hasta fines del siglo XX se siguen manifestando casi de igual manera. Entonces, muchos sociólogos analizan que el sentido profundo de mantener este tipo de prácticas en realidad contribuyen a que se puedan introducir en los sujetos prácticas, modos de comportamiento que en realidad se trasladan al mundo del trabajo, al mundo de las fábricas, donde hay una exigencia de llegar a horarios, donde se cumple un trabajo en cadena de producción. Entonces, muchas de las prácticas escolares se reflejan en el mundo del trabajo. Entonces, eso que a principios del siglo XX era algo muy común, hoy en día, fines del siglo XX, aparecen otros modos de pensar el trabajo y otras lógicas que muchas veces ya no compatibilizan con esa mirada que la escuela sigue dando a sus prácticas institucionales. Es decir, que ahí ese principio de correspondencia estaría generando una tensión, porque ya no se dan de la misma manera en el mundo social y el mundo laboral las prácticas como se daban a principios del siglo XX. Y eso haría que no existiera una correspondencia entre una demanda en el sistema escolar y lo que plantea el sistema laboral. Así los alumnos, según su origen social, van a concurrir a escuelas diferentes en función de su clase social.
Y allí van a aprender reglas de comportamiento propias y distintas, ¿sí? En la red primaria profesional van a aprender determinadas prácticas diferentes a la red secundaria. Entonces conviene aquí señalar que esa diferencia en la escuela puede darse tanto por el acceso a distintos niveles del sistema educativo como por la concurrencia en un mismo nivel. Entonces, con culturas institucionales diferentes, escuelas de élite, escuelas tecnoprofesionales, escuelas comunes, bachilleratos. Entonces, esa amplitud y esa diversidad del sistema escolar permite a estos pensadores suponer que existen estos principios de correspondencias, estas dos redes del sistema escolar. Es decir, están mirando la misma organización del sistema escolar que nosotros muy pronto vamos a empezar a analizar también. Entonces, para cerrar estas concepciones teóricas, decimos que estas teorías del conflicto, estas teorías estructurales, plantean una mirada sobre el sistema que tiene determinadas connotaciones. A continuación vamos a empezar a ver otro conjunto de teorías que tienen una raíz similar a las teorías del conflicto, pero que tienen una propuesta diferente respecto al lugar que ocupa la escuela. Así que bueno, lo seguimos reflexionando, lo seguimos analizando, lo analizamos con las lecturas también, ¿sí?